La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 137/2022, en la que invalidó las reformas que trasladaban el control operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, pues explicó que, de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución, dicho cuerpo de seguridad es de carácter civil y, en consecuencia, su mando y control debe quedar en manos del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y en este espacio se reconocieron dos sentencias de la Suprema Corte con el Premio a la Igualdad. Se trata de dos resoluciones emblemáticas del máximo tribunal del país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación fue premiada por las máximas instancias de los poderes judiciales de Iberoamérica por dos sentencias icónicas para la protección de los derechos de las mujeres y la perspectiva de género. Recibió el primer y tercer lugar del Premio a la Igualdad, otorgado por la Comisión Permanente de Género de la Cumbre Judicial Iberoamericana en su 21ª edición, realizada en Lima, Perú. El ministro Luis María Aguilar Morales acudió a la recepción en representación del Tribunal Constitucional Mexicano y quien fue ponente de los dos asuntos. Que este premio a la igualdad en el que hoy se distinguen nuestras sentencias sea una invitación y un llamado a continuar con esta tendencia universal para la protección de los derechos de las mujeres, sobre todo ante el reciente retroceso que se tuvo en el tema, o se tiene en el tema, en los Estados Unidos de América. Agradezco el reconocimiento que con estos premios se hace a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, presididos por la señora ministra doña Norma Lucía Piña Hernández. El primer lugar fue por una resolución del Pleno de la Corte en 2021 sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, en la que la Corte reconoció, entre otros temas, que las mujeres y personas gestantes son las únicas titulares del derecho a decidir con quién quieren y cómo quieren ser en relación con la posibilidad de procrear. El tercer lugar por una sentencia, también de 2021, sobre la objeción de conciencia, en específico que, en ciertos casos, su ejercicio no puede ocasionar que el Estado niegue servicios de salud ni que la negativa del servicio ponga en riesgo la salud de las personas. El ministro Alberto Pérez Dayán acudió a la cumbre con la representación de la presidencia de la Suprema Corte Mexicana. Y eso es un orgullo para México, y hoy podemos ver que, dada la trascendencia del tema para millones y millones de mexicanas, también para millones de personas en Iberoamérica. La Cumbre Judicial Iberoamericana es una estructura de cooperación e intercambio de experiencias entre las más altas instancias de los poderes judiciales de 23 países de la región. Entre los instrumentos más relevantes surgidos de la cumbre están las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, así como, recientemente, documentos sobre las respuestas de los poderes judiciales ante la crisis sanitaria por COVID. México, entonces, decididamente participa en la implementación de todos estos instrumentos que, a través de la cumbre judicial, encuentran una cristalización para todos nuestros países. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, desde Lima, Perú, con imágenes de Eric Montaño y reporte de Mario López Peña. Y en esta cumbre, el foro judicial más importante de Iberoamérica, el ministro Luis María Aguilar Morales subrayó el valor de la independencia judicial para la democracia, sobre todo, dijo, en un contexto de ataques contra el Poder Judicial Federal mexicano. Sobre todo en estos tiempos en que ha sido objeto de ataques, no solo a sus integrantes, sino también a sus resoluciones, como sucede desgraciadamente en muchos ambientes judiciales de nuestra región iberoamericana, en perjuicio no solo de la independencia de los juzgadoras y juzgadores en general, sino del derecho humano de nuestros pueblos que requieren una justicia independiente, imparcial, pronta, profesional y de excelencia. Ahora nos trasladamos al auditorio Vicente Aguinaco del Consejo de la Judicatura Federal, en donde la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández entregó la constancia de ratificación a 102 personas juzgadores. Ahí se encuentra mi compañero Juan Carlos González, quien nos tiene los detalles. Adelante, Juan Carlos, con tu reporte, por favor.
Hola, ¿qué tal? Te saludo desde el edificio sede del Consejo de la Judicatura Federal, donde la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández encabezó la ceremonia de ratificación de personas juzgadoras 2023, junto con la consejera Eva Verónica de Gives y los consejeros Alejandro Sergio González, Sergio Javier Molina y Bernardo Batis. La ministra presidenta entregó reconocimientos a 82 juezas, jueces, magistradas y magistrados que cumplieron con todos los requisitos para ser ratificados en el cargo después de 6 años de trabajo, como marca la Constitución. Los felicitó por el esfuerzo realizado en esta noble función de impartir justicia, promoviendo la paz y la estabilidad social. Escuchemos. Como integrantes de una sociedad democrática, las y los servidores públicos y especialmente las juzgadoras y los juzgadores sabemos que nuestro actuar está expuesto al más alto escrutinio, que en la mayoría de los casos las resoluciones no son bien recibidas por aquella parte que no obtiene una resolución acorde a sus intereses, lo que nos lleva a ser sujetos de descalificaciones y señalamientos. Sin embargo, precisamente el estudio y las razones que motivan la sentencia son la única justificación de nuestro actuar y el refrendo del compromiso con las personas. La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández también agradeció el apoyo de las familias de estas personas juzgadoras que les dieron la oportunidad de obtener este logro de ratificación en el cargo. Es la información que tenemos. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu reporte y enhorabuena por los juzgadores. En otras noticias, la Suprema Corte publicó en el Diario Oficial la lista de los 12 aspirantes, 6 mujeres y 6 hombres, que pasaron a la última ronda del proceso para integrar las 2 ternas que enviará al Senado para designar a 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Las y los aspirantes seleccionados comparecerán ante el Pleno de la Suprema Corte para explicar su visión de lo que debe ser la justicia electoral y para ser cuestionados por las y los ministros. Posteriormente, el Pleno definirá las 2 ternas que enviará al Senado. Y en su sesión de este miércoles, la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió 38 medios de impugnación, incluido uno relacionado con los derechos políticos de las personas con discapacidad en Veracruz. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó por unanimidad que el Congreso de Veracruz debe legislar para que las personas con discapacidad tengan acceso a cargos de elección popular. Ante la ausencia del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, asumió la titularidad de la sesión el magistrado Felipe Fuentes Barrera. En el juicio de la ciudadanía 321 de este año se resuelve. Primero, esta sala superior es competente para conocer y resolver la controversia planteada. Segundo, se confirma el acuerdo impugnado. La Sala Superior confirmó también los acuerdos emitidos por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE, en los que desechó diversas quejas presentadas por Morena relativas a supuestos actos anticipados de campaña y posible vulneración al principio de equidad en la contienda, cometidos por Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez, así como de los partidos que representan. Las y los magistrados coincidieron en que las notas periodísticas ofrecidas como pruebas son insuficientes para contar con indicios objetivos de la posible actualización de las infracciones denunciadas. En el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 384, en el 407, en el 426 y en el 432, en todos ellos se declara como único resolutivo, se confirma el acuerdo impugnado. En un recurso de apelación se determinó que no es procedente la remoción de las consejeras del Instituto Electoral de Campeche, confirmando con ello la resolución del INE que había declarado infundado dicho procedimiento. En esta sesión, la Sala Superior resolvió 38 medios de impugnación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, con información de Lorena Sánchez Cabrera. Es momento de hacer una pausa, pero continúe con nosotros porque tenemos más información. Al regresar,
lanzan campaña para garantizar contratos dignos a personas trabajadoras del hogar. Este miércoles se puso en marcha la 8ª Feria Internacional del Libro, evento al que asistió el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. El Poder Judicial de la Federación garantizará una transición pacífica del poder tras el proceso electoral 2023-2024, el más grande en la historia de nuestro país, aseguró el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encuentra listo y actuará con gran responsabilidad en el proceso electoral en curso, garantizando a la sociedad imparcialidad, expeditez y exhaustividad en la impartición de justicia, con lo que se garantizará la tranquilidad social que se requiere para que al finalizar el proceso electoral pueda transitarse con paz y unidad al siguiente periodo de nuestra vida democrática. Al inaugurar la Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral, hizo un llamado a que autoridades electorales y judiciales, candidatos y partidos políticos sean transparentes para dar certeza a las elecciones. Pero la credibilidad de las elecciones impone que todas y todos ejerzamos responsablemente nuestros derechos y obligaciones electorales y cívicas, sea como electores o como autoridades, y sobre todo, que quienes aspiren a un cargo de elección popular actúen también con probidad. Por su parte, el magistrado de la Sala Superior, Felipe Fuentes Barrera, indicó que el Tribunal Electoral es un organismo independiente que pone a las personas al centro de la impartición de justicia. La tarea del Tribunal Electoral responde al poder de las razones y no a la razón del poder. Razones como la paz social y la estabilidad política. Razones como la igualdad y la inclusión de las voces de todas las personas. Razones como la garantía de que la ciudadanía sea la única dueña de la democracia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. En este espacio, el jurista Sergio García Ramírez abordó el tema de los aportes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la jurisprudencia internacional. Fuera de un sistema democrático no hay posibilidad de que exista un verdadero respeto y tutela de los derechos humanos. Así lo señaló Sergio García Ramírez, investigador emérito de la UNAM y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al impartir la conferencia inaugural de la 8ª Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En países donde prevalece el autoritarismo, la dictadura, el capricho, la ocurrencia, los derechos humanos se escabullen, palidecen, se enrarecen y ya no somos tutelados como quisiéramos serlo por quien debe tutelarnos, que son las más altas autoridades de la República. El especialista habló de las aportaciones generales de la Corte Interamericana a la jurisprudencia internacional y los avances que ha generado en temas como la tutela de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, la reparación del daño y la independencia judicial. La necesidad de continuar trabajando en el quehacer de los tribunales, el quehacer actual, independiente, autónomo, verdadero de los tribunales, que no son apenas la boca, ya no son como en el siglo XVIII, apenas la boca que pronuncia las palabras de la ley, aunque debe pronunciarla, sino que son un factor de bienestar, de eficacia del Estado de Derecho y de protección de los derechos del individuo. De igual forma, destacó la importancia del acceso a la justicia que permite el goce de todos los derechos y la aplicación correcta del control de convencionalidad para inaplicar normas que son contrarias a la protección de los derechos humanos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Ahora le presentaremos una crónica de lo que usted podrá encontrar en esta Feria Internacional del Libro que se realiza en las instalaciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Con una veintena de actividades como presentaciones de libros, conversatorios,
talleres y debates, inicia la Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un espacio de encuentro y reflexión para impulsar que la ciudadanía ejerza la democracia en libertad. Vamos a hablar de la paz, de la justicia abierta y de la democracia, que son los valores fundamentales que debemos proteger de cara al inicio del próximo proceso electoral. El tribunal lo que llama a la ciudadanía es que siempre garantice la integridad electoral, que se eviten coacciones, que sea un voto libre, como lo marca la Constitución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación participa con la presentación de los cuadernos de jurisprudencia y obras sobre perspectiva intercultural y los derechos de niñas, niños y adolescentes. La Suprema Corte se preocupa por todo lo que se refiere a derechos humanos. Tiene dos colecciones muy importantes. Una de ellas es la colección de derechos humanos y otra es derecho de familia. Desde hoy y hasta el viernes, las y los visitantes tendrán a su disposición una vasta oferta de obras jurídicas. Manejamos varios manuales, monografías, esquemas, inclusive varios magistrados de aquí escriben con nosotros. Muy interesantes, temas muy actuales y bueno, en este caso tema electoral y democracia. Esta oportunidad que nos ofrecen no nada más te deja conocer libros que no tenías en el radar. Hay muchas conferencias muy interesantes, magistrados, ministros vienen. El evento se lleva a cabo en la sede del Tribunal Electoral, Carlota Armero, número 5000, Colonia CTM Culhuacán, con entrada libre de 9 a 19 horas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y en otras noticias, en los 2 meses que dura la campaña Septiembre, Mes del Testamento, que por cierto cumple 20 años, se generan en promedio 140,000 testamentos. En este espacio y con el fin de garantizar que elementos de corporaciones de seguridad puedan elaborar su testamento a bajo costo y con asesoría gratuita, se firmó un convenio de colaboración entre la Secretaría de Gobernación, las Fuerzas Armadas y el Colegio de Notarios. Nuestro objetivo con esta iniciativa es que los elementos de seguridad puedan tener certeza jurídica respecto al destino de su patrimonio que con tanto esfuerzo y trabajo han obtenido a lo largo de su vida y puedan heredar a sus seres queridos estabilidad y protección. Y durante un seminario, el exrelator de Naciones Unidas contra la Tortura reconoció el aporte de la Suprema Corte para erradicar y sancionar esta práctica ilegal. En México, la práctica de la tortura sigue vigente. Desde la visita del relator especial sobre la tortura, entre 2014 y 2023, se ha registrado un incremento de 50% en las cifras reportadas. Mi diagnóstico del año 2014 no ha cambiado mayormente, que sigue vigente esta generalización de la tortura en la investigación de delitos. En un seminario sobre el tema, el exrelator de la ONU, Juan Méndez, destacó como aportes relevantes para la adecuada investigación de la tortura los protocolos emitidos por la Suprema Corte. Me refiero a 2 protocolos de investigación de la tortura que dictó la Corte Suprema en distintos años y que si se aplican correctamente por parte de todos los tribunales inferiores podrían tener un efecto bastante positivo. Entre los obstáculos para la prevención y eliminación de la tortura, destacó la falta de voluntad política para aplicar las reglas de exclusión, a fin de evitar métodos de interrogación coercitivos en el sistema de justicia, así como para adoptar prácticas internas de capacitación que profesionalice la investigación de delitos. Agregó que la impunidad es un factor de estímulo a la tortura y erradicarla requiere trabajo a largo plazo, continuo y permanente. En otros temas, este miércoles se lanzó la campaña Contrato Digno, que busca garantizar los derechos laborales y de seguridad social de las personas trabajadoras del hogar. De las 2.4 millones de trabajadoras del hogar en México, solo el 2.5% cuenta con un contrato laboral por escrito, acusó la directora general de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, Valeria Uribe Robles. En el lanzamiento de la campaña Contrato Digno, iniciativa para promover derechos de las personas trabajadoras del hogar, entre ellos prestaciones y salario digno, indicó. En México, como mencionaba Gustavo, tenemos 2.4 millones de trabajadoras del hogar, de las cuales 90% son mujeres.
y de esas 2.5% tienen un contrato escrito y de esas 2% tienen acceso a la seguridad social. Autoridades informaron que al 35.9% de las trabajadoras del hogar les han negado al menos un derecho. El principal, la atención médica, además de otros como seguridad social, aguinaldo y vacaciones. A partir del 16 de noviembre del 2022 ya es obligatorio que las personas empleadoras, que pueden ser hombres o mujeres, tengan que afiliar a sus personas trabajadoras al Seguro Social. Pero afiliar a las personas trabajadoras del hogar al Seguro Social no lo es todo. Se necesita también un trato digno. Marcelina Bautista, activista y trabajadora del hogar, aseguró que hoy es más urgente que nunca construir un México libre de violencia. Me indigna muchísimo, por supuesto, de tantos años de lucha y tan poco avance. También, ¿no? Escucho que dicen, es que las trabajadoras del hogar no entienden sus derechos. No lo entienden porque nadie les ha dicho que en las casas hay derechos, ¿no? Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Un juez federal determinó que fue ilegal la detención de 20 hombres y 6 mujeres autodefensas el pasado 16 de septiembre en La Ruana, Michoacán. Señaló que faltó sustento en la demanda por portación ilegal de armas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación contra el Ceferezo 11 en Sonora por el caso de 3 personas recluidas quienes murieron por COVID-19 debido a negligencia médica. Se les instó a poner en marcha protocolos de sanidad para salvaguardar a la población. El INEGI informó que en 2022 aumentaron los embarazos en madres adolescentes menores de 15 años, lo que representa 7.255 de los nacimientos registrados. Sin embargo, hubo un decremento de 1.1% del total de embarazos en relación con el 2021. La Fiscalía General de la República y la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León investigan una denuncia en contra de militares por el presunto sometimiento de una mujer a tortura sexual, hechos ocurridos el pasado agosto. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. Vamos a una nueva pausa, pero continuamos con la información. Más adelante, el secretario de Hacienda asegura que la economía del país mantendrá la tendencia positiva en 2024. Este miércoles se puso en marcha en San José de Costa Rica el 28º encuentro de tribunales, cortes y salas constitucionales de América Latina. Encuentro en el que las y los jueces constitucionales de América Latina, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional Federal de Alemania abordarán temas relacionados con la justicia abierta y el control de convencionalidad e impacto de las medidas de reparación establecidas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En este foro se presentarán los cuadernillos de jurisprudencia editados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La ministra presidenta Norma Lucía Piña participará en el panel sobre nuevas discusiones e impactos interamericanos en la jurisdicción constitucional latinoamericana. Un proyecto de ley para aumentar del 15 al 33% la representación femenina en los escaños de la Cámara Baja y legislaturas estatales en la India tuvo un avance significativo después de 3 décadas. De ser aprobado, se implementará en el 2029 y se mantendrá mínimo por 15 años. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos anunció una iniciativa para restaurar los derechos a aquellos veteranos y exmilitares destituidos por pertenecer a la comunidad LGBTIQ+. La política "no preguntes, no digas" provocó que más de 32,000 miembros desde 1980 fueran excluidos de cualquier beneficio gubernamental.
Mediante la vigilancia, amenazas y acoso, el gobierno de Venezuela restringe las libertades democráticas a opositores un año antes de las elecciones presidenciales. Las autoridades impiden que grupos de defensa, sindicatos y medios de comunicación realicen su trabajo. Durante la audiencia sobre el reconocimiento de la verdad en el caso colombiano de Casanare, 21 exmilitares, 2 civiles y un general en retiro admitieron que 303 campesinos fueron asesinados y registrados como guerrilleros, con el fin de mejorar sus resultados, obtener ascensos y condecoraciones. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Héctor García Mejía. Y en otro tema, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, lanzarán una iniciativa en pro de los derechos de los trabajadores, alianza que será bilateral en un principio, pero que pretende integrar a otros países y organizaciones. Entre los temas que abordarán destacan el trabajo infantil, impacto de la transición hacia la economía digital y de energías limpias, economía colaborativa y la discriminación en el lugar de trabajo. Y al comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aseguró que el paquete económico para 2024 es equilibrado, responsable y realista, ya que apuntala el impulso del crecimiento bajo los principios de austeridad, eficiencia y racionalidad. Aseguró que el proyecto busca consolidar un estado de bienestar, cerrando las brechas sociales, motivo por el cual se fortalecen los programas sociales y el gasto de inversión. Recordó que 8 de cada 10 pesos se encuentran comprometidos, pues se destinarán a cubrir el costo financiero de la deuda, las pensiones y jubilaciones y las participaciones a estados y municipios. A pesar de ello, pronosticó que la economía mantendrá un comportamiento positivo. Para 2024 estimamos que la economía mexicana crezca en un rango de 2.5 a 3.5% real anual, con un sesgo hacia la parte superior del rango. El tipo de cambio se ubicó en 17 pesos con 2 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes solicitó a Ferromex continuar operando sin accidentes, que es lo importante, dijo, y que pedirá apoyo a la Secretaría de Gobernación. Ferromex había informado que 60 de sus trenes permanecerían detenidos por razones humanitarias en zonas de gran afluencia de migrantes, aunque perdiera al día 40 millones de pesos. De acuerdo con cifras del SAT, en agosto los estímulos fiscales del impuesto especial sobre producción y servicios en gasolinas sumaron 104.500 millones de pesos, lo que representó una contracción anual de 66.3%, debido a que el precio internacional del combustible se ha mantenido relativamente más bajo respecto al año pasado. El Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal determinó por unanimidad mantener sus tasas de interés sin cambios, en el rango de 5.25 a 5.50%, su nivel más alto en 22 años, y anticipó un incremento más para este año. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno. Antes de despedirnos, lo invitamos a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este jueves no se pierda la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión tiene previsto analizar y resolver 2 acciones de inconstitucionalidad, recursos en los que se pide invalidar diversos artículos de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit y las reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guanajuato. Así llegamos al final de este espacio de noticias. Soy Laura Murillo y agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.